Ahí está. Bueno, habíamos quedado en las propiedades. Si f y g son integrales sobre d, entonces la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de cada función. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. La tercera, veíamos de que si el dominio de integración necesitamos dividirlo en dos regiones simples, como es el caso de acá, en D1 y D2, bueno, la integral sobre el dominio D va a ser igual a la integral de f sobre D1 más la integral de f sobre D2. Este es el equivalente, digamos, a la división de intervalos, ¿no es cierto?, en análisis 1. Acá hay una acotación diciendo que puede haber un mayor número de regiones simples para trabajar. Por ejemplo, si hubiésemos decidido integrar con respecto a x acá, fíjense de que acá hay un corte, porque tenemos dos funciones en la dirección de x, tenemos esta y esta, pero apenas pasamos este punto, ya tenemos otra división más para hacer acá. Hubiésemos necesitado tener una división para tres dominios, ¿no? Una unión de tres dominios. Por eso, en este caso, lo más coherente es integrar respecto a D, porque tengo dos regiones simples nomás. Bien, 4. Si f es mayor que g en todo el dominio, ¿no es cierto? Para todo x y que pertenece al dominio, esto es importante porque se tiene que dar para todos los puntos del dominio. Entonces, cuando yo integre las funciones, va a pasar lo mismo. La integral de f va a ser mayor o igual que la integral de g. La quinta. Bueno, si f de x y es igual a 1 para todo x y perteneciente al dominio, entonces acá la función aparece como 1, diferencial de x, diferencial de y, y por lo tanto, diferencial de x, diferencial de y, como es un diferencial de área, en definitiva, hecha la sumatoria sobre todo de, me da un área, me da el número equivale al área del dominio de integración, o del recinto de integración. En realidad lo que estamos haciendo es calcular un volumen, también sí, porque 1 es mayor que 0, ¿cierto? Pero como es, supongamos este dominio, todo este dominio tiene un área. Si yo le pongo altura 1, que sería el eje Z, que sería saliendo de la pantalla, toda altura 1, bueno, voy a tener un volumen que es el área por 1. El área por 1, ¿no es cierto? Es decir, sería el volumen ese. Pero numéricamente es igual al área. Entonces nos sirve para calcular el área del recinto. Y después la sexta propiedad es, bueno, si f está acotada entre dos números, para todo x y que pertenece al dominio, entonces m por el área del dominio es menor que la integral de f sobre ese dominio, menor que m mayúscula por el área del dominio. Esto es fácil porque es simplemente integrar en esta inecuación, es decir, hacer la integral en los tres términos de la inecuación. Bueno, cuando haga la integral sobre d de m como es constante pasaría afuera y me quedarían solamente los diferenciales adentro. Me quedarían los diferenciales adentro. Y si me quedan solo los diferenciales adentro, cuando integre sobre d es el área del recinto. Entonces por eso me queda m por ad. Y por eso también me queda m mayúscula por ad acá a la derecha. Y al medio me queda la integral de f de x y en el dominio de integración. Así que esta inecuación que está acá como propiedad es fácil de entender, digamos. Bueno, estas propiedades se usan, digamos, para lo que es práctico, ¿no? Siempre todo lo que es propiedad es aplicable a los prácticos. Vamos a ver si hay alguna. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo.
Vamos despacito, digamos, este ya no es un rectángulo, ¿no? Bien, hallar el valor de esta integral, tengo los diferenciales y la función que es 1 sobre x más y, siendo D la región encerrada por todas estas líneas. La primera línea es igual a x, que es esta que está acá. La otra línea, x igual a 1, esta que está acá. X igual a 2, y igual a 0, que le da el piso. Bueno, todo esto es D, ¿no es cierto? Ese es el gráfico de D. Segundo paso es la elección del orden de integración. Como D es tipo 1, es decir, todo mi dominio está entre la recta y igual a x e igual a 0, entonces es tipo 1. Entonces eso significa que yo voy a integrar primero y. Esta sería la línea de primero y. ¿Ah? Hacer la línea de primero y significa que x es constante. Esta es una línea de x constante. Si hubiéramos elegido al revés, primero x, tendríamos que haber dividido el dominio. Por eso, cuando uno verifica que un dominio es de un tipo, hay que hacerlo conforme a ese tipo de dominio. Si no, el cálculo se complica. Si hubiéramos elegido primero x, ¿qué pasa? Y bueno, si yo paso un y constante acá, por acá arriba, tengo una línea inferior, que es la igual a x, y una línea superior, que es la x igual a 2. Pero inmediatamente paso este punto y me cambian las líneas. Ya voy a tener x con un y constante acá, voy a tener una línea que es x igual a 1 abajo y una línea que es x igual a 2 arriba. Entonces, al cambiarme la ecuación matemática, tengo que dividirlo en 2 acá, al dominio. Y tendría que hacer 2 integrales, cosa que no es el ánimo del práctico, hacer más trabajo, ¿no es cierto? La elección correcta es, como es de tipo 1, hacer primero en dirección y, primero integrar y. Cálculo. Bueno, como integramos primero y, x es constante, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros el x es como si fuese un número cualquiera. Entonces, bueno, integramos, nos da logaritmo de x más y utilizamos barro, es decir, límite inferior con límite superior de integración. Estos son líneas, ¿no? El y igual a 0 y el y igual a x. ¿Ves que estamos integrando respecto de y, pero los límites están en función de x. Esa es la manera de eliminar y. Entonces, ¿ahora qué se hace? Con barro, lo que se evalúa es y. Entonces me va a quedar, cuando ponga límite superior, voy a tener una x acá, entonces va a ser logaritmo de 2x, y cuando haga valor en 0 va a ser menos logaritmo 0 acá, menos logaritmo de x. Esto por propiedad del logaritmo es la división de los números, el logaritmo de una división, y se me simplifica el x y me queda el logaritmo de 2. Ese logaritmo de 2 es constante y puede salir afuera. Una vez integrado y, me queda integrar x. Ya me queda un integral de análisis 1. Sobre el intervalo, bueno, como es de 1 a 2, bueno, me va a quedar 1. O sea que la integral doble es igual a este numérico, en un dominio que ya no es rectangular. Entonces, repasando, mi primera integral va a ser entre línea y línea igual a 0, línea igual a x. Y la última que se integra es siempre un intervalo. Bien. Bueno, acá aplicaciones geométricas, cálculo de áreas planas, de regiones planas. Bueno, para eso utilizamos la propiedad 5, que es el área de un dominio, de una región plana, igual a la integral de los diferenciales, ¿no es cierto?, sobre esa área plana. Dice, calcula el área de la figura limitada por y, que vale esto, y esta recta que es y más x más 1 igual a 0, que está puesta en forma implícita.
Bien, lo primero que se hace es graficar, ¿no es cierto? Graficamos el dominio de integración. Esta parábola es, bueno, el valor máximo es 5, ramas hacia abajo, cuando corta es raíz de 5 y menos raíz de 5. Corta el eje X, pero continúa. Y esta recta es y igual a menos 1 menos X. Acá despejamos la Y. ¿Ve? Como es negativa la pendiente, es con esta pendiente así, graficado de esta manera, corta en menos 1 y en menos 1 acá. Bueno, para saber cuál es el intervalo de X o la variación que va a tomar X, hay que igualar las dos funciones. Eso hay que darse cuenta. Si no tengo en claro cuál va a ser el intervalo de X, tengo que darme cuenta que tengo que igualar las dos funciones y sacar los valores. Bueno, acá al igualar las funciones me queda una ecuación cuadrática, saco los dos valores, menos 2 y 3, y ese va a ser mis extremos de X, digamos. La capacidad de tomar valores de X va desde menos 2 a 3. Como este es un dominio tipo 1, es tipo 1 porque todo mi dominio está entre estas dos curvas, entre una curva en función de X y otra curva en función de X. Entonces, mi primera integración va a ser la Y, que voy a integrar entre la recta, que son los menores valores de Y, a los mayores valores de Y, que va a ser cuando cruce la parábola. Entonces, ese va a ser la parábola, va a ser el límite superior de integración. ¿Ve? Entre línea y línea. ¿En función de quién? De X. ¿Por qué? Porque integro Y. Cuando integre esto, me va a quedar un integral de análisis 1 entre el intervalo de menos 2 a 3, ¿no es cierto? De X. Bueno, hago el trabajito, esto ya lo sé hacer. Cuando integro el diferencial de Y, me queda ahí. Los extremos o límites de integración son estos. Me va a quedar un polinomio. Cuando integro el polinomio y evalúe, me queda un valor, que ese es el área, ¿no? Si por ahí me da negativo, significa que puse mal algún límite o que lo cambié de orden al límite. Es decir, el área siempre tiene que ser positivo. Bueno, y así sería con otros ejercicios. Cálculo de área es aplicar la propiedad 5. Cálculo de volumen de sólidos en el espacio. Bueno, esto suponemos acá un volumen que queremos calcular. Esto puede tener otra forma lógica, ¿no es cierto? Bueno, acá si lo podemos dividir en dos y que una sea una superficie y la otra sea la otra superficie que me encierran al volumen que yo quiero calcular, entonces puedo hacer así. ¿El volumen cuál va a ser? Y bueno, en este caso va a ser el volumen desde la superficie que está con valores mayores de Z, digamos la superficie está más arriba, de Z igual a F2, hasta el piso, que es el dominio, eso me va a dar un volumen. Si después le resto el de F1, que es el de la superficie de abajo, hasta el piso, me va a dar el volumen completo. Pero ¿para qué voy a hacer dos integrales si esto puedo utilizar la propiedad 1 y juntarlos en una sola integral? Es decir, así como era suma que vimos, también es aplicable para resta, ¿no? La propiedad. Entonces, lo puedo juntar en una sola integral y decir que F2 menos F1. Integro directamente esa función. Claro, esto sí, si es Z igual a F de XY y Z igual a F1 de XY, es decir, las superficies se pueden expresar de esa manera. Ahora, si las superficies se expresan como una Y de G2 de XZ, es decir, ya no tengo una función de XY, sino que es una función de XZ, y la otra también, una parte es G2 y la otra parte es G1 también de XZ, bueno, mi dominio está en XZ.
¿cierto? Mi sombra, mi proyección, que es el dominio del sólido, va a estar en el plano XZ. Entonces, ahora mi integral va a ser con diferenciales, diferencial de X y diferencial de Z. Pero la expresión matemática es la misma, es la expresión de mayores valores, es decir, G2, menos la superficie de menores valores. ¿Por qué digo de menor valor? Porque como integro en dirección Y acá, ¿no es cierto? Esta superficie es de I mayores y esta superficie, la G1, es de I menores. Entonces, por eso la de mayor se le resta la de menores valores. Es lo mismo que decir función techo menos función piso del sólido. Función techo menos función piso. Y lo mismo nos va a pasar con esta. Si lo que puedo dividir al sólido en en contornos de dos superficies, de X en función de YZ, bueno, entonces voy a tener que hacer la proyección de mi sólido sobre el plano YZ y ahí voy a tener el D. Y bueno, voy a tener lo mismo, pero ahora integrando con diferenciales Y, Z, ¿no es cierto? Porque mi dominio va a estar en el plano YZ. Entonces va a ser H2 menos H1. Bueno, esas son las posibilidades para lo que es volumen. Y acá está donde empezamos a tener problemas, que es en el gráfico. ¿Ya? Es decir, la idea de la integración está bárbara, pero cuando tenemos que hacer los gráficos, tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacerlo en el espacio. Entonces acá tenemos un ejemplo. Se calcula el volumen del cuerpo definido en el primer octante es este, y limitado por las superficies. ¿Sí? Acá tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 9, z igual a 2x más 2, y z igual a 2. Bien. ¿Qué es esta primera expresión matemática? Uno diría, bueno, es una circunferencia de radio 3. Sí, es una circunferencia de radio 3 si estuviésemos en el plano XY. Pero no estamos en el plano XY, estamos en el espacio. Entonces, como esta circunferencia es válida para cualquier valor de z, vale para graficar este pedazo de circunferencia, que es de radio 3, en el plano XY, pero también a cualquier valor de z. A la Z1, a Z2, que está acá, y a cualquier z, es decir, me va a formar esta expresión matemática, es la expresión de un cilindro de radio 3 que se desarrolla en dirección z, que es la variable que no está. Porque es válido, lo que no está escrito acá es que esto es válido para todo z. Por eso es un cilindro. Pero como es el primer octante, bueno, gráfico la partecita del primer octante. Entonces, esta es una línea de planteo que hago acá. Y bueno, que va subiendo mi cilindrito y se corta ¿con quién? Con este que es z igual a 2. Z igual a 2 no es un punto, es un plano. Todos los puntos de z igual a 2 es un plano paralelo al XY, que es este. Y el cilindro me lo va a cortar en forma cilíndrica a ese plano con un radio igual a 3. Entonces, este es mi piso de mi volumen a calcular. Después el cilindro sigue subiendo. Y yo acá he graficado una recta, que sería la recta z igual a 2x más 2. Si se fijan, 2 sería la ordenada al origen, que es este. Pero claro, en realidad no es una recta solamente, sino que como el y no está, y es lo que no está dicho acá y que uno debe darse cuenta, como estamos en el espacio, esto es válido para todo y, no solamente para el plano XZ.
sino que es válido para todo I. Entonces, esta recta vale para I0, que es en el plano XZ, para X1, X2, X3, X4, X, todos los, perdón, para todos los I. I1, I2, I3, I4, se repite la misma recta, por lo tanto, me está generando un plano. Esta línea que he dibujado acá, en el plano XZ, es generatriz de mi plano que va paralelamente al eje Y. Entonces, ¿qué va a hacer mi cilindrito que sigue subiendo? Mi cilindro sigue subiendo y va a cortar a mi plano inclinado con esta inclinación que le da la ecuación, me lo va a cortar en forma curva. Curva como es el contorno de un cilindro. Por eso le he graficado así. Entonces, este pedacito que está acá, que en realidad está atrás del cilindro, es una parte del plano que he cortado con el cilindro acá. ¿Ah? Y ahí me quedó formado el volumen. El volumen está con piso Z igual a 2 y techo Z igual a 2X más 2. Nada más que un techo inclinado. Para imaginarnos, este es el cilindro. Este es el cilindro, ¿no es cierto? Yo voy subiendo, caminando de alguna manera o trepando por el cilindro hasta que llego a este borde en el plano y de acá, estando en ese borde, yo me puedo tirar en el plano inclinado hacia abajo, es el Z igual a 2X más 2. Es como si fuese, con otra imagen, una cuña o un pedazo de queso, con estos límites. Bien, espero que me hayan entendido cómo forme el volumen. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Y qué pasa con la... Bueno, ahí no está referenciando la S subrayada, pero quiero preguntar respecto a la recta esa que baja ahí horizontal en X igual a 3. ¿Hay algún límite definido? X igual a 3, ¿dónde está X igual a 3? Ah, esta. Esa es arriba, donde está el trazo. Sí, acá ve que voy subiendo porque en realidad lo que estoy subiendo es la idea del cilindro. Porque el cilindro tiene radio 3, que es este, y bueno, Perfecto. este punto que es 3 en X es parte del cilindro. Cuando el cilindro va subiendo, me corta acá el plano Z igual 2. Z igual a 2. Y después la recta esa Acá que del viene... otro lado, el I igual a 3 acá también. Sí. Me corta acá el plano, el Z igual a 2, nada más que es justo ahí. Y todos estos otros puntos también me van a cortar el plano acá, en forma cilíndrica. Me refería a la recta que está ahí, donde pareciera que estuviera cortada por la S subrayada abajo. Esa recta. ¿Qué es? No hay ninguna S acá. En el gráfico, sí, ingeniero. S, claro. ¿Esta recta? Esa recta, ¿cómo queda definida? Porque el cilindro sigue subiendo. Acá atravesó el plano Z2. Y el cilindro sigue subiendo, nada más que lo encuentro como el plano está inclinado viniendo hacia mí, pero pasa por encima de mi cabeza, en realidad. Sale de la pantalla, sube hacia arriba y pasa por encima de mi cabeza. Esta línea, hasta que toca el plano inclinado 7 igual a 2X más 2, hace todo este recorrido del cilindro. Ah, claro. Pues el cilindro Ahora lo veo. hasta que lo corta el plano, hasta que llega a cortarlo Hasta ahí. aquí, claro. Perfecto. Sí, ahora sí. ¿No es cierto? Bien, Ahora ahora todos estos otros puntos acá del cilindro que están acá, cuando suben, llegan antes. Porque llegan antes, hasta acá, que es un punto común, digamos, en esta línea, ¿no? Sí, señor. Bien. Y si vos lo consideras como un espejo, es como si este espejo viera a esta línea curvamente como es esta línea. Sí, sí. Bueno, en definitiva es el cilindro que sube y lo corta en forma curva al plano que está inclinado. Bueno,
Espero que me hayan entendido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Mi superficie techo, ¿ve? Ya están, mi superficie techo la tengo en z igual a 2x más 2. Yo cuando hago, es decir, yo puedo proyectar todo este volumen sobre el plano XY, y mi D, que acá no lo puse, lo tendría que haber puesto, sería este cuarto de círculo, mi D. Proyecto todo mi sólido, por eso le llamo S, todo mi sólido, sobre el XY, me daría este cuartito, que sería el dominio D. Entonces, yo tengo todo mi volumen entre el techo, que sería Z igual a 2X más 2, que ese es F2 de XY, y mi piso, que es Z igual a 2, que es constante acá, que es el F1 de XY. Entonces, pongo 2X más 2 menos 2, F2 menos F1. Y eso me da la función a integrar. Y ahora después tengo que elegir el orden de integración. Es decir, he podido expresar las funciones, digamos, en función de X, digamos, ¿no? Sería el primer caso que vimos en la parte teórica. Acá está. Acá dice que conviene integrar primero X. ¿Por qué decimos que conviene integrar primero X? Muy fácil, porque en el integrando tengo X. Yo sé que si integro X me va a quedar X al cuadrado, ¿cierto? Si integro primero X me va a quedar X al cuadrado. Eso lo tengo que ver de antemano. De antemano, si mi función de integración es 2X, significa que tengo un X acá. Yo cuando quiera despejar, fíjate vos, tengo mi dominio de integración que es este, tengo los ejes de integración, los ejes de coordenados, y la línea esta que es la circunferencia, ¿no es cierto? Con radio 3. ¿Qué es esta expresión? X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Yo cuando quiera despejar, porque voy a tener que despejar, voy a despejar o X igual a raíz de 9 menos Y cuadrado, o Y igual a raíz de 9 menos X cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a tener una raíz como límite de integración. ¿Ves? Yo digo, primero Y, voy a tener la raíz esta, ¿no es cierto? La raíz 9 menos X cuadrado. 9 menos X cuadrado. Y si digo primero X, voy a tener la raíz de 9 menos Y cuadrado, ¿no es cierto? Siempre voy a tener una raíz. Entonces, como tengo la X acá, digo, bueno, integro primero X porque voy a tener X cuadrado, con el X cuadrado se me va a ir la raíz del límite de integración. Eso, con la cancha, con hacer varios ejercicios, me voy a dar cuenta que tengo que integrar primero así. Es decir, de antemano tengo que ver esas cosas. Entonces, conviene integrar primero X para poder eliminar la raíz del límite. Entonces, integro X. Entonces, va a ser entre la línea 0, que está en el eje, y la raíz de 9 menos Y cuadrado. Como integro X, el límite está en función de Y. Cuando integre, se me va la raíz. Y me va a quedar una integral de análisis 1 entre 0 y 3. Después, si se fija, hice la integración con respecto a X, así en esta dirección, entre la línea X igual a 0 y X igual a raíz de 9 menos Y cuadrado. Así. Entonces después, la Y se integra entre 0 y 3. Bueno, tiene su complejidad, sobre todo en el gráfico de la función, para después saber cómo van los límites, pero bueno, ya se van a acostumbrar con varios ejercicios a cómo se grafica y qué variable integra primero y qué variable integra después. Bien, chicos.
Tenemos algunos minutitos como para consultar algo, lo que quieran.